gustaría contarte una historia del poder de la fe, de un hombre que marcó la historia en Dios. Se llama David, y su poder de la fe fue increíble. Tal vez lo conocen como el hombre que derribó al filisteo Goliat. Sí, ese mismo, el de la onda que bajó Goliat. Quiero contarte cómo fue su fe con Dios, cómo se aferró día a día y luchó para lograr el objetivo que Dios había propuesto en su vida. Su historia se encuentra en 1 Samuel, capítulo 16 en adelante. Que dice así: y dijo el Señor a Samuel. Samuel era el profeta que lo unge. Déjame decirte. Y dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo has de tú de llorar a Saúl? Saúl le había fallado a Dios. Dios le había encomendado un propósito, una meta, y Saúl le falló. Samuel lo había ungido a Saúl tiempo atrás y había sido rey, ganó batalla, pero eso es lo que pasa a veces a nosotros los cristianos, ¿no? Que Dios nos encomienda algo pero lo hacemos a medias. Dios no quiere a medias, Dios quiere todo nuestro corazón y que seamos fieles, 100% fieles. Y le dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuánto tú has de llorar a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, dijo. El aceite era, ¿cómo puedo decirte? Tipo un cuerno, sí, y ahí le derramaban sobre la cabeza y lo ungían. Eso hacían los profetas de antes. Lo siguen haciendo hasta ahora, para cuando le van a dar un ministerio a un pastor o a un profeta mismo, se hace eso. Llena tu cuerno de aceite y ven, dice. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Isaí era el padre de David. Y dijo Samuel: ¿cómo iré a decir Saúl? Si lo entendiere me matará. Samuel estaba con temor en ese momento. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Y llama a Isaí, y llama Samuel a Isaí al sacrificio, y yo te enseñe lo que has de hacer, y luego me ungirás al que yo te dijere. Ahí estaba hablando Dios a Samuel, ¿no? Hicieron un sacrificio que lo llama a Isaí, el padre de David. Hizo pues Samuel como le dije al Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibir con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Tenían miedo que Samuel vaya en pos de guerra o de algún ataque hacia esa ciudad. Y él respondió: en paz, si vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. En el capítulo 6 dice, seguimos en 1 Samuel 16 en adelante, ¿no? Y aconteció que como ellos vinieron a él, vino Eliab y dijo: de cierto delante del Señor estás ungido. Pero el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira como el hombre, porque él mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Ahí quiero detenerme en esta parte, ¿no? Porque Samuel pensó que Eliab, por ser de porte grande, como se explica acá, pensó que él era el ungido de Dios. No, el Señor no mira tu apariencia ni tu forma de ser, él mira tu corazón, lo que tiene tu corazón, verdadero tu corazón, y ahí él te da un propósito de tu vida, pero tienes que entregarle tu corazón y ser sincero. Él no mira de las cosas. Entonces llamó Isaí a Abinadab a él, hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este es elegido del Señor. Abinadab era otro hijo de Isaí. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos,
de delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a ninguno de estos, no había elegido ni uno. A los 7 que Isaí le presentó a Samuel, ninguno había elegido al Señor. Entonces dijo Samuel a Isaí: se terminaron todos los jóvenes. Y él le respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar, y cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, que este es. Al parecer David era de hermoso parecer, rubio, como explica acá, ¿no? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día delante del Espíritu del Señor desde aquel día en delante el Espíritu del Señor vino sobre David. El Espíritu de Dios estaba con David. Desde ese día que Samuel lo ungió, el Espíritu de Dios se manifestó en David. Entre tanto, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, porque como Saúl había fallado y ya había otro ungido, el Señor había elegido otro, el espíritu malo del Señor lo atormentaba, dice acá. Y los criados de Saúl dijeron: he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues a nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busque alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme, porque ahora alguno que toque bien y traédmelo. Samuel está buscando a alguien que toque bien para el arpa, para que el espíritu deje de atormentarlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente de sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. ¿Quién era ese? David. Ese era David. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y lo amó él mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que este David esté conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué increíble, ¿no? Con solo tocar un arpa, como el espíritu de Dios estaba con David, el espíritu malo dejaba atormentarlo a Saúl. Esto es una demostración que la fe de David era impresionante y que, bueno, con solo tocar el arpa producía paz, ¿sí? En el capítulo 17 ahora. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Esfadamín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y le pusieron en orden de combate contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de al otro lado, e Israel estaba sobre el otro monte y valle entre ellos. Y salió un varón del campamento de los filisteos que se puso entre los dos campamentos, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, el gran gigante Goliat. Esto significa que medía 2,75 metros, nos dice la explicación acá abajo. Esa sería la altura de 6 codos y un palmo. 2,75 metros, qué grande. Y traía un casco de bronce en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso
de la coraza 5000 ciclos de bronce, unos 57 kilos, 125 libras. Que vamos a cantar, yo lo escribí un día que estaba adorando. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y escudo de acero a sus hombros. Y hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, unos 7 kilos. E iba su escudero delante de él. Y se paró diendo voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salir a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Preguntaba el gigante. Escoged entre ustedes un hombre que venga contra mí. Él estaba desafiando al pueblo de Dios, desafiando al pueblo elegido de Dios. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, otro desafío de Goliat, nosotros seremos vuestros siervos, y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Goliat se estaba ofreciendo. Si él perdía la batalla, él sería siervo y, ¿cómo puedo explicar? Se entregaría a ellos y haría todo lo que le dirían ellos, ¿no? Y si él ganaba, los esclavos serían los israelitas. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Seguía insistiendo, el gigante seguía desafiando el pueblo de Dios. Y oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Acá demuestra una falta de fe que había en ese momento del pueblo de Israel. No tenía miedo por el tamaño del gigante. Y a veces nos pasa eso a nosotros, que pensamos que el tamaño de nuestro problema, de nuestro conflicto, es más grande, pero el poder de Dios es mucho más grande. El poder de Dios sana, el poder de Dios liberta. Hay que confiar y tener fe, y el poder de Dios nos salvará. Dice un versículo por ahí: ¿no has oído que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y este era hombre en el tiempo de Saúl, viejo y de gran edad entre los hombres. El padre de David ya era bastante viejo en ese tiempo. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, hermano de David; el segundo era Abinadab, y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto de donde estaba Saúl para presentar las ovejas a su padre en Belén. David había ido a la guerra, pero se fue a presentar a las ovejas. Venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y se presentó por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de ese grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Llevar asimismo estos 10 quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Significa que ellos darían alguna prenda a David para que el padre viera que ellos estaban bien y que no habían muerto en batalla. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando con los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas cuidando en guardia, se fue con su carga como el padre lo había mandado, y llegó al campamento del ejército al cual había salido en orden de batalla, y daba el grito de combate. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en orden de batalla al escuadrón contra escuadrón. Y David dejó su carga en mano de aquel guardaba de él bajaje, no sé qué era bajaje, pero bueno. Y corrió al escuadrón, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
En el capítulo 23 dice, la burla del gigante. El gigante seguía burlándose del pueblo de Dios. Y estando él, David, hablando con ellos, sus hermanos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras cuales David oyó. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían mucho temor los israelitas por aquel vigor del gigante, porque era, bueno, por su tamaño, por sus batallas ganadas, y dice que nadie le podía ganar al gigante. Había matado miles y miles de hombres y no había hombre que lo enfrentara. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciera el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y toda la casa de su padre estará exenta de pagar impuestos en Israel. Saúl ofrecía la hija por recompensa al que venciera el filisteo, al que lo venciera a Goliat. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán a aquel hombre que venciera al filisteo y quitar el aprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incursizo para que provoque los varones del Dios viviente? David tenía una fe tremenda. Decía, ¿quién es ese hombre que es capaz de desafiar al Dios mismo, ¿no? Porque el pueblo de Israel estaba con Dios, pero había falta de fe. Y eso es lo que impuso David. Y el pueblo respondió a las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son solo palabras. Y David, apartándose de Eliab hacia otros, habló lo mismo, y respondieron los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales, cuando fueron repetidas delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con el filisteo. Qué fe de David, ¿no? Muchos ven la historia de David y piensan el ungido de Samuel, estaba el Espíritu de Dios con él, pero había que tener fe, ¿no? Como para mandarse a pelear contra un gigante de 2,75 metros. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él es hombre de guerra de su juventud. Saúl le decía que no había poder, que el gigante lo iba a matar, no confiaba en David. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incursizo será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, el Señor que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. En el capítulo 38 dice, y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ceñió a David sobre su espada, sobre su vestido, y probó a andar. Pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y de hecho que sí David aquellas cosas nunca había probado.
Acá quiere decir que David nunca había usado el uniforme, el escudo, todo eso de combate. Nunca había sido un guerrero, siempre había sido pastor de ovejas y no tenía experiencia. Entonces David dice, tomó su cayado en su mano y se encogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral, en la alforja que traía, y con honda en su mano se acercó al filisteo. Y el filisteo, andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. 42. Y como el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era joven, rubio y de hermoso parecer. Goliat lo veía como débil, solo por ser pequeño y de hermoso parecer, pero no sabía que el Espíritu de Dios estaba con David. Respuesta del gigante. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Seguía desafiando a David y a Dios, porque Dios estaba con David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios viviente, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay un Dios de Israel. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Y David, metiendo su mano en el saco, tomó allí una piedra y se la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se le hundió en medio de su cabeza y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David que usar una espada. Pero corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la espada de Goliat, escuchen esto, sacándola de su vaina, lo mató y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. ¡Qué increíble! Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron gritos de guerra y siguieron al filisteo hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sahazarín hasta Gat y Ecrón. Tornando luego los hijos de Israel de seguir a los filisteos, despojaron su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso sus armas en su carpa. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es el hijo que el joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, quien no lo sé. El rey dijo, pregunta pues de quién es hijo aquel joven. El rey Saúl preguntaba, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo a Saúl, joven, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Bueno, espero esta historia de fe haya tocado sus corazones. Siempre hay que tener en claro esto. Aunque haya problemas en tu vida, dificultades, tal vez problemas de trabajo, tal vez problemas de enfermedades, de discriminación, el problema que tengas, ningún problema es más grande que el poder de Dios. Ningún problema es más grande. David lo demostró en su historia. Bueno, es más larga la historia. Llegó a ser rey y aunque tuvo fallas, siempre tuvo presente esto, la fe, el arrepentimiento y la fe en Dios.
Es lo primordial. Si no tenemos fe, hermanos, no somos nada. Tenemos que tener fe y confianza en Dios. Dios los bendiga grandemente siempre.